Buenas, en este vídeo vamos a ver cómo va a ser la organización de la asignatura de lenguaje de marcas, la segunda evaluación. El horario sigue siendo el mismo, ¿de acuerdo? De 8:30 a 10:15, un grupo los lunes, otro grupo los martes. Pero vamos a cambiar un poco la dinámica de la asignatura, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que es la teoría y los ejercicios. ¿Por qué? Pues sobre todo pues, por la forma en la que voy a tener yo de reincorporarme, ¿de acuerdo? Aunque ya puedo hacer más o menos vida normal, todavía hay muchas cosas que me cuestan. Entonces vamos a seguir un modelo que va a ser muy parecido a Flip Classroom, ¿de acuerdo? En el que la parte de teoría la tendréis disponible antes de clase, y en clase haremos sobre todo la parte de práctica. Y así puedo trabajar un poco más directamente con vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, yo os dejaré todas las semanas una serie de vídeos y pequeños tutoriales y ejercicios resueltos y demás para que los repaséis, y estarán pensados, o sea, los pondré seguramente el viernes para que tengáis el fin de semana para poder verlos con la calma. Y si no, pues el lunes y el martes en clase lo podéis ver, pero tened en cuenta que es tiempo que perdéis de hacer ejercicios, ¿de acuerdo? En clase lo que haremos será pues una batería de ejercicios que iremos haciendo cada semana y algún proyectito y demás, ¿de acuerdo? Entonces esto que implica que no va a haber, por así decirlo, teoría en clase, así que o sea, yo cuento con que los dos grupos empecéis a trabajar los lunes a las 8:30 de la mañana, ¿de acuerdo? Yo estaré conectado siempre pues por el Discord, aunque esté en el aula, pues estaré por el Discord, y si alguien necesita alguna cosa, pues me puedo conectar y la vamos resolviendo aunque estéis en vuestra casa, ¿de acuerdo? También se mantendrán las tutorías de los miércoles y los jueves, pues para pues si necesitéis un poco más de ayuda a lo largo de la semana, ¿de acuerdo? Y las entregas seguirán siendo los viernes por la tarde para todos, ¿de acuerdo? Sobre el lunes se entrega el viernes. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, esta primera semana, un poco para coger carrerilla, vais a hacer un pequeño proyecto, pues para que yo pueda ver el nivel con el que habéis terminado la primera evaluación, para poder yo un poco encarrilar lo que habéis hecho con Jorge y demás, y ver un poco el estado en el que está un poco la clase, y que vosotros también, pues con el frío que hace, descongeléis un poco los dedos y retoméis cosillas que estáis trabajando antes, ¿vale? A partir de la segunda semana empezaremos a trabajar con Grid, que veremos dos cosas fundamentalmente. Por un lado, CSS Grid, que son pues código directamente en CSS que nos permite crear cuadrículas y organizar nuestros elementos en la pantalla. Ya habéis visto Flex en clase, pues esto es un poco una evolución de ese Flex mucho más completo y mucho más profesional. Y por otro lado Bootstrap, que es otro entorno, que esto ya es más un framework de desarrollo en el que tendremos un montón de herramientas para poder crear pues estas páginas web, estas aplicaciones y demás, ¿vale? También tendremos un pequeño proyecto que será la última semana de este bloque, ¿vale? Que será la primera semana de febrero. Tendréis una semana para solucionar ese pequeño proyecto que mandamos todos los años de Grid. Y luego, pues el 8 de febrero hasta el 23 de marzo haremos la parte de XML. Aunque parezcan muchos días, luego realmente no hay tanto porque hay algún festivo y hay algún puente y demás, entonces perderemos algún día de clase. De hecho, ese día 23, el 23F, día muy español y mucho español, ese día es un día que queda suelto, ¿de acuerdo? Entonces ya veremos ese día qué pasa con él. La última vez que quedó un día suelto, yo cogí el COVID y casi me quedo con él. Entonces esperemos que para entonces esté toda la cosa ya mucho mejor y se pueda hacer algo más interesante, aunque sea retomar esa cosa que tenía yo para vosotros para aquel día, adaptada a esta época, ¿vale? Y también tendremos un pequeño proyecto de XML que va a ser un poco el que aglutine todo lo que trabajéis en este bloque, ¿vale? La evaluación, ¿cómo va a ser? Pues el ejercicio que hagamos esta primera semana va a ser un poco para subir nota, por así decirlo, ¿vale? Vais a tener otro vídeo con esa explicación. Entonces ese ejercicio solo será para calentar, pues para un poco la actitud que tenéis para comenzar, para resolver dudas que hayan quedado pendientes, y luego pues para al final de la evaluación, si tenéis un 7,5, pues redondear a si es un 8 o es un 7. Si tenéis un 8,9, redondear a un 9, incluso un 10, dependiendo de la nota de la anterior evaluación, o incluso bajarlo hasta un 8, ¿de acuerdo? O sea, tened en cuenta que es un ejercicio que no va a estar dentro de la evaluación reglada, pero sí que va a valer pues para compensar las décimas que os falten o que os sobren, ¿de acuerdo? Entonces veremos estas dos partes, y el peso está repartido en cuanto al tiempo que le vamos a dedicar, ¿de acuerdo? El grid va a tener un 30% de la evaluación, y entonces el 30% habrá un 50 y un 50, ¿vale? Habrá dos ejercicios, uno de grid y uno de Bootstrap, y un pequeño proyecto en el que tendréis que utilizar Bootstrap y grid.
¿De acuerdo? Entonces, esa será la calificación. Y luego en XML lo mismo, habrá varias semanas que haréis diferentes juegos de ejercicios, pues por lo menos van a ser 3 para que sea ese 30%, y luego un proyecto en el que vais a tener que juntar no solamente esos ejercicios, sino muchas cosas más, ¿vale? De hecho, ese proyecto también está pensado para que utilicéis Grid y Bootstrap, ¿de acuerdo? Entonces es un proyecto que tiene mucho más peso porque vais a ver que es bastante más complejo y va a ser una pequeña aplicación dinámica que nos conectaremos a un servidor, etcétera. Va a ser una cosa un poquito más avanzada. Vuelve la regla, que no, imagino que también se habrá sido vigente en el primer ¿vale? Si se copia se tiene un 0, ¿vale? Se pierde la evaluación completamente, ¿de acuerdo? Siempre hago mucho hincapié en esto. Yo prefiero que me digáis, que os conectéis y me digáis, David, no tengo ni idea de por dónde empezar esto. Y lo empezamos, ¿de acuerdo? A que me presentéis la copia de un compañero por no haber perdido vosotros 10 minutos en preguntarme, suspendéis la evaluación, tanto el que copia como el que se deja copiar. ¿De acuerdo? Y también os lo digo, en este tema es muy fácil copiar. O sea, en esta unidad, en esta segunda evaluación es en la que todos los años, ¿vale? Llevo ya 4 años dando esta asignatura, todos los años hay dos compañeros, porque esto se va por parejas, hay años que ha habido impares, en los que suspendo porque es muy fácil de pillar. ¿De acuerdo? Esto es una cosa muy personal y es muy fácil detectar las copias. ¿De acuerdo? Entonces, me interesa más que saquéis un 0 y yo os echo una mano para remontarlo, que saquéis un 0 por copia y perdéis toda la evaluación, ¿de acuerdo? Y nada más, chicos, mucha suerte. Va a ser una segunda evaluación por mi parte. Yo voy a intentar hacerlo todo lo que se pueda para intentar estar a vuestro nivel. Y nada, para adelante y a por ello.